Maersk participará en la creación de la planta de producción de amoníaco verde más grande del mundo. La empresa danesa, la más potente a nivel mundial en transporte de mercancías por mar, refrenda así el gran potencial que tiene el amoníaco para ser utilizado como combustible sostenible en los buques. Hoy, en el podcast del hidrógeno, hablaremos del hidrógeno en el sector marítimo. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Pues como decías, Bryce, hoy nos vamos al agua, a uno de esos sectores donde el hidrógeno sí está llamado a aportar mucho, el sector marítimo, y en especial en el de los barcos de gran tonelaje. Y a este episodio sí que le tenía yo ganas, porque la verdad es que he crecido viendo barcos ir y venir. Supongo que es lo que tiene, pues al final vivir en una ciudad donde el mar tiene tanto peso. Coruña, ¿no? Y lo más curioso que... Calla, no me ofendas. Lo curioso es que el tema de los barcos, hay un montón de variedad. Es decir, podemos tener barcos pequeños, desde los de pesca de bajura, podemos tener barcos de recreo, podemos tener ferries. Incluso después ya nos vamos a los barcos grandes, de pesqueros que se pasan grandes temporadas fuera de puerto, cruceros y sobre todo lo que más nos preocupa son los cargueros, ¿no? Que son los que más emisiones representan en su conjunto y que bueno, podrían ser los portacontenedores o incluso los que transportan combustibles fósiles o materias a granel. Pero vamos, que se puede ver un poco la tipología y la gran variedad de aplicaciones que hay y además lo diferentes que pueden ser a la hora de requerir una logística u otra, ¿no? Porque puede ser muy difícil encontrar una solución única para la descarbonización. Sí, que es un sector marítimo, pero engloba un montón de actores diferentes y que tiene unas necesidades distintas. Entonces, bueno, cuando hablamos de descarbonización, como siempre decimos, ¿no? A mayores autonomías existen más problemas. Aunque en el caso de los barcos sí que es cierto que hasta para los barcos pues ferries puede haber problemas grandes, pero sobre todo los que representan un problema mayor a nivel mundial hoy en día podrían ser aquellos que están alejados de tierra durante periodos pues importantes, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Un barco portacontenedores de los que hablas, que vaya desde China hasta Los Ángeles, pues tarda fácilmente entre 15 y 20 días en llegar. Imagínate la cantidad de combustible que necesitarán semejante bicharraco. Claro, que esto puede ser, digamos, un barco que vaya directamente. Hay otros barcos que tardan más de un mes, más de 2 meses en llegar a su destino. Tú es que imagínate la cantidad de emisiones que eso significa, la dificultad para descarbonizarlo además, porque está clarísimo que una electrificación es imposible e incluso para los combustibles es muy difícil porque necesitamos combustibles que sean energéticamente densos como para almacenar la energía necesaria para esa cantidad de días. Bueno, es que hoy en día representa aproximadamente el 2,5% de las emisiones globales. Más o menos lo mismo que el sector de la aviación. Un sector que ya hablaremos más adelante. Pero es que se espera que este sector, el marítimo, aumente un 45% su actividad de aquí a 2030. Eso es un crecimiento considerable. Sí, como decíamos en el caso de los camiones, ¿no? Cada vez queremos más cosas, las queremos de más lugares y eso implica pues una logística detrás que aunque no veamos porque está en el medio del mar, pues está ahí y representa emisiones. Aunque los objetivos están ahí. La IMO, la Organización Marítima Internacional, ya ha establecido que en 2030 tiene que haber una reducción de las emisiones de un 40% con respecto a lo que era en 2008 y en 2050 pues quieren alcanzar una reducción de emisiones de un 70% con respecto a 2008. Lo cual, el primer tramo parece bastante fácil, ¿no? Porque hoy en día los barcos utilizan fuelóleo, que es un combustible bastante pesado, menos refinado, que tiene unas emisiones bastante elevadas. Y bueno, parece que cambiar este fuelóleo pues quizás a gas natural y un par de mejoras en la eficiencia pues ya podamos alcanzar ese 40% de reducción de las emisiones. Pero el llegar a 2050 con un 70% o incluso más sí que va a requerir de combustibles sostenibles, ya sea biocombustibles, hidrógeno o lo que surja. Sí, además el fuelóleo que comentas, pues no solo es contaminante en CO2, sino también en otras partículas como el óxido de azufre. Que estas emisiones sí que es cierto que son en el medio del mar, pero que a estas alturas ya tenemos claro que el tema de la contaminación atmosférica escapa de los gerismos. Y un dato interesante aquí que leí hace unas semanas
y es que los 15 portacontenedores o cargueros más grandes del mundo emiten más NOx y óxidos de azufre que todos los coches a nivel mundial juntos. Pues me parece impresionante, la verdad. Aunque te digo una cosa, Javi. Los puertos han sido definidos como puntos estratégicos para el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno. Esto es una pauta que ha establecido la Agencia Internacional de la Energía en el documento The Future of Hydrogen de 2019, o también conocido como la Biblia del hidrógeno, ¿no? Que la verdad que es un documento fantástico, mi opinión, el mejor que se ha hecho hasta la fecha en lo concerniente al hidrógeno. Y bueno, aquí lo que indican es que los puertos pueden actuar como centros energéticos, ya no solo para los buques, sino también para tierra, ¿no? Ser como esos facilitadores de la entrada del hidrógeno, llamémosle. Bueno, pues esta pauta ha cobrado mucha importancia y muchos gobiernos lo han incluido en sus hojas estratégicas, entre los que está, por ejemplo, España. Y esto no es casualidad, ¿no? Esto es sobre todo por la gran cantidad de aplicaciones que se le ve al hidrógeno en esta logística portuaria, intraportuaria, de los buques, y también porque se ve sobre todo que es la única forma de ayudar a descarbonizar todo este sector marítimo que estamos comentando. Ojo, ya sea hidrógeno en forma pura o en algún tipo de portador, porque como veremos el caso de los barcos es bastante complejo. Y es que si por ejemplo en el episodio de los camiones ya comentábamos que las baterías pues son un problema que limita la carga total, porque las baterías digamos que pesan bastante, entonces se puede transportar menos peso en el propio camión, pues en un barco que transporte mercancías ocurre lo mismo, ¿no? Si nos vamos a un barco portacontenedores, como el que nos puede venir a todos a la mente, el Evergreen, el que obstruyó el canal de Suez, pues para una travesía de 15 días, que es una travesía bastante cortita para este tipo de logística, necesitaría unos 200 gigavatios hora de combustible. Pone que si nos vamos a un sector, a un campo eléctrico, a un caso eléctrico, pues puedan ser 150 gigavatios hora. Por cosas de eficiencia, un motor eléctrico es más eficiente que uno de combustión interna, pero aún así, y con unas baterías, las que hizo yo el ejercicio de 200 vatios hora por kilogramo, a mí se me va a que el peso de las baterías sería 3 veces el peso total que puede llevar ese barco como carga. Con lo cual, bueno, me parece que es bastante inviable, ¿no? Además, dices, Bryce, que estos barcos necesitarían tener conexiones que soportasen cientos de megavatios, incluso gigavatios en los puertos, lo que parece realmente inviable. Claro, es que, o sea, si al final tú tienes 150 gigavatios hora, tienes que recargarlos en, no sé, ¿cuánto puede estar un barco de estos en puerto? ¿Un día, 2 días? Bueno, haz los cálculos, pero es que se va a gigavatios de potencia. Tal cual. Entonces el tema está claro: hidrógeno líquido, combustibles sintéticos basados en carbono o amoníaco. Y aún así, fíjate en una cosa, y es que para almacenar la misma cantidad de energía que en el fuelóleo, necesitaríamos un depósito 5 veces más grande si estuviésemos hablando de hidrógeno líquido o 3 veces más en el caso del amoníaco. Sí, bueno, eso atendiendo a la densidad energética, ¿no? Luego sí que es cierto, como pasaba en el caso antes de que comentaba de las baterías, que la pila de combustible es más eficiente si utilizamos una pila de combustible y no un motor de combustión, ojo, pero que es más eficiente de lo que puede ser un motor que queme gas natural. Pero vamos, que aún así 2, 3, 4 veces más pueden llegar a serlo sin ningún problema. Más grandes, quiero decir. También es cierto, sí. Pero decir también que es lo de siempre, no dependemos de factores económicos. La seguridad y la viabilidad técnica del proyecto tienen que ser también estudiados. Y esto es algo que preocupa en el caso del amoníaco, por ejemplo, por cómo puede afectar a las personas. No por ser explosivo, sino más bien por lo irritante que puede llegar a ser en caso de que haya una fuga en un espacio cerrado. Sí, el amoníaco, bueno, puede afectar bastante a las personas. Aún, no sé si esto fue en un barco o fue en alguna instalación de producción de amoníaco, pero con una fuga había mandado a 80 trabajadores al hospital. No es algo que se deba de... Sí, poca broma. No es algo que se deba de tomar muy a la ligera, ¿no? Y ya dejando a los que saben, dentro del sector marítimo, más allá del transporte de gran tonelaje, otro punto interesantísimo de entrada para el hidrógeno serán los ferries, ya que de hecho en Noruega o Francia o en otros países del norte de Europa ya se están probando con alguno de estos modelos de hidrógeno. Sin embargo, no vamos a profundizar más en esto ahora, puesto que nuestro invitado de hoy es un auténtico experto en el campo. Exacto, porque hoy damos la bienvenida al podcast del hidrógeno a Javier Cervera,
responsable de transición energética de Balearia y miembro de comité de expertos de usuarios finales en la Asociación Española del Hidrógeno. Javier, muy buenos días. Muchas gracias, Brace. Muy buenos días a todos. Antes de nada, Javier, y siempre hacemos esta misma pregunta a los entrevistados, por si acaso nos dejamos algo. ¿Podrías hacer una presentación de ti y de tu empresa, Balearia? Sí, empiezo si queréis por mí. Aunque soy ingeniero de telecomunicaciones, formado en Valencia, en la Politécnica, llevo ya como 16 años trabajando en el sector de la energía. Empecé trabajando en una utility, Unión Fenosa, que luego evolucionó a Gas Natural y a Naturgy. Y en los últimos 2 años, pues he derivado a llevar varios proyectos. Dejé la compañía y estoy trabajando en una ingeniería valenciana con proyectos de biometano, que se llama Genia Global, y parcialmente también soy el responsable de transición energética en Balearia, a la par que estoy como vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Energéticos en España, el chapter español. Ese es mi background en el tema de energía. No vengo históricamente del sector naviero, repito, soy teleco, pero formado en energía en estos últimos 15 o 16 años. En cuanto a mi compañía Balearia, pues somos una compañía naviera, líder en el transporte de pasajeros y carga rodada en España. Tenemos líneas con un total de 30 embarcaciones, 30 ferries. Somos, un poco por el tema, o derivado del tema que vamos a hablar hoy, somos compañía líder en el uso del gas natural para la navegación marítima. Yo diría que tanto en Mediterráneo como por tamaño o número de millas respecto al total de millas recorridas de nuestra compañía, yo diría que somos líderes en toda Europa en cuanto a la apuesta por los barcos. Ya adelanto que a final de este año, principios del año que viene, tendremos en flota los 9 ferries más grandes que tenemos, son ferries equipados con motores duales que funcionamos prácticamente el 100% con gas natural. Esa es un poco mi biografía y la empresa para la cual trabajo. Muy interesante, sí. Y como comentas, Javier, ya en Balearia habéis sido una de las empresas más vanguardistas en la reducción de emisiones. Y ya has dicho que estáis apostando muy fuertemente por el gas natural. ¿Estáis estudiando también la opción del hidrógeno? Sí, por supuesto. La verdad es que el gas natural, la compañía empezó a estudiarlo allá por el año 2013-2014 con estudios inicialmente teóricos, como ahora estamos en la parte del hidrógeno, ya te lo anticipo. Y en el año 2016 hicimos la incorporación del primer motor auxiliar en un ferry, el Abel Matutes, que hacía la línea desde el puerto de Barcelona, e incorporamos ya el uso de combustible nuevo con menores emisiones de CO2 y con muchas menos emisiones pues de NOx y de azufres y partículas, prácticamente eliminándolas. Ya nos incorporamos a este motor auxiliar y poco después ya apostó la compañía y su presidente por que la totalidad de nuevas construcciones que hiciéramos, que en la actualidad son 3 nuevas incorporadas entre el 2019 y la presentada la semana pasada, el nuevo Fast Ferry Eleanor Roosevelt, son 3 construcciones nuevas de 3 ferries y otros 5 retrofits ya realizados y uno más en cartera que se realizará entre finales de este año y principios del próximo. Con lo cual, contestando a tu pregunta, igual que hicimos incipientemente con el análisis del gas natural para navegación y aún somos bastante punteros y empiezan a seguirnos algunos, con el tema del hidrógeno ya estamos analizándolo, obviamente, y por semejanza un poco al combustible gaseoso o gasista que ya estamos utilizando, pues es un posible vector energético que creemos que pueda tener futuro en nuestros combustibles a utilizar para reducir un poco más las emisiones. Y ya te pongo en un compromiso, Javier. Entonces, mencionas que desde que empezasteis a estudiar esa posible inclusión del gas natural, pues después de 3-4 años comenzasteis ya con los primeros buques, los primeros retrofits para utilizar el gas natural en los barcos, ¿no? ¿Crees que algo similar podría pasar con el hidrógeno? ¿Crees que ya en 4 añitos podríamos empezar a ver algún ferry que funcione con hidrógeno? Sí que existirán ferries, no sé si nosotros, quizás como mezcla así, cuando apostamos por el gas natural y hicimos un primer motor, vimos la viabilidad de reducción de emisiones y la viabilidad económica, apostamos rápidamente porque además de ser medioambientalmente más correcto, además también lo es económicamente, a pesar de las dificultades de introducir y ser los primeros en introducir un combustible nuevo
que no conocen los puertos, ¿vale? En el tema del hidrógeno, el segundo factor, el tema de la economía, aunque investiguemos inicialmente y hagamos las primeras pruebas, el tema de la economía va a ser importante, porque hay una agenda de descarbonización, ¿no?, que nos marca el Organismo Mundial Marítimo, un poco hacia el año 2030, con una reducción objetivo global del 40%, que nosotros con nuestros ferries de gas natural ya andamos cerca de ese objetivo, con lo cual el objetivo del hidrógeno nos hará llegar a ese nivel en el año 2030, pero aún quedan 9 años para ello. Dependiendo de nuevas regulaciones o exigencias que puedan aparecer, más o menos rápido creo que podremos incorporar el hidrógeno, pero siempre, además del factor medioambiental, que mejora obviamente, el tema del factor económico. Claro, sí. Es que ahí es donde tiene la gran lucha, ¿no? El hidrógeno. Pero vamos un poquito más, pues quizás a ese primer beneficio que comentabas, ¿no? Que es la descarbonización completa. ¿Le veis otros beneficios al hidrógeno por los que pensáis que tiene que ser la forma de descarbonizar el transporte marítimo, digamos? Pues tiene quizás una ventaja, se vislumbra una ventaja que quizás el GNL, por ejemplo, no la tenía tan importante, y es la disponibilidad del combustible. El gas natural licuado, el GNL, en España no tenemos yacimientos de gas y tenemos que traer el gas en forma criogénica licuada del exterior con metaneros. Es cierto que España es uno de los países líderes con infraestructura de recepción de GNL en las 6 regasificadoras que tenemos, y eso nos ha permitido tener disponibilidad recargando ese gas natural licuado con cisternas y llevándolo a los puertos donde repostamos nuestros ferries, hacemos el búnker, nos ha dado esa ventaja, ¿vale? Pero el hidrógeno es cierto que el GNL es líder en Europa desde España con tal número de regasificadoras y con el 50% de la capacidad de GNL de toda Europa, pero sí que parece que el hidrógeno, cuando ya despegue, como se puede generar en ciertas áreas o países como España, norte de África, de una forma competitiva y se puede generar de una forma local, parece ser la disponibilidad para tener ese hidrógeno en los puertos, independientemente del tema económico, pero la disponibilidad de fabricar ese hidrógeno más cerca del punto de consumo, que para nosotros, o repostaje, son los puertos, es una ventaja competitiva respecto a la introducción del GNL. Cuando tienes un ferry a GNL, lo dedicas a una línea y en esa línea, en el puerto de origen o destino, debes tener suministro de GNL. Eso no es tan obvio, incluso en muchísimos puertos europeos, pero el hidrógeno con los proyectos que se están vislumbrando y sabiendo que es algo que con generación renovable en un país o en un área se pueda generar, parece que la generación local y más cercana a los puertos vaya a hacer que la disponibilidad pueda ser superior. Muy interesante esa parte. La verdad que sí que esa disponibilidad del GNL o la infraestructura necesaria es algo en lo que no había reparado yo hasta el momento. Sí, si tú quieres repostar pues GNL, por ejemplo, ahora mismo en Italia pues están construyendo todavía las primeras infraestructuras. No es nada Qué fácil. curioso. No existe. Qué curioso. Hay muchísimas líneas, obviamente, de ferries en este país que no disponen todavía de un acceso fácil al GNL y no pueden hacer el cambio de motores o fabricar ferries nuevos con este combustible mucho menos emisor que los actuales derivados del petróleo que se están utilizando para la navegación. En cambio, el hidrógeno, con lo que he dicho, pues sí que parece más viable, que vaya a ser más accesible cuando los proyectos fructifiquen y al final la economía del hidrógeno pueda llegar a buen puerto. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Entonces, Javier, ¿cuáles crees que son los principales desafíos para esta introducción del hidrógeno en el sector naval? Más allá del desafío quizás económico, a lo mejor el desafío regulatorio, ¿o qué crees? Pues el desafío es, pues en ese aspecto sí que es parecido a cuando se introdujo el gas natural, ¿no? Es un desafío tecnológico de los fabricantes de motores, que parece que ya están trabajando en ello, y al final es un combustible gaseoso, que el comportamiento tiene ciertas similitudes al del gas natural, ¿vale? O sea, no es un combustible líquido como los derivados del petróleo, es gaseoso, es un combustible mucho más limpio. Los capitanes de nuestros ferries, cuando han tenido que
capitanear un ferry a GNL, a gas natural. Ya no quieren cambiar a uno de los que nos quedan todavía derivados del petróleo, porque es muchísimo más limpio el gas que el fuel o que el diésel marino, con lo cual yo creo que esa ventaja, digamos, sí que puede ser algo que a futuro pues permita esa introducción un poco más rápida y más ventajosa para una naviera como nosotros, ¿no? Creo que sí que es posible. Y aquí otra pregunta complicada, que además nos la hizo Juan Palencia, que estuvo aquí en el episodio 5 y dijo, oye, esto tenéis que sacarlo. Hidrógeno líquido, amoníaco o comprimido o quizás otro tipo de portadores, ¿no? Como puede ser metanol o incluso gas natural sintético. ¿Cómo lo ves? Pues mira, nosotros obviamente la experiencia que tenemos es con el líquido, con el criogénico. Es cierto que a una temperatura un poquito mayor, ¿no? A menos 162 grados el GNL frente a los menos 253 del hidrógeno líquido, ¿vale? Es diferente, la tecnología de depósitos es ligeramente diferente, pero la base de un poco de los materiales del acero, del vacío necesario para esos depósitos, es similar. Con lo cual, en ese aspecto, si nosotros tuviéramos repostaje de ese hidrógeno líquido en los puertos, yo creo que podríamos tomar la decisión de construir ferries con ese tipo de depósitos, puesto que la densidad energética o con un volumen igual que a un depósito que lleve hidrógeno comprimido, tendríamos mayor autonomía y mayor recorrido en nuestro ferry y tener que hacer menos repostajes, ¿no? Quizás no Claro, hacerlo Desde luego, diariamente, sí. sino cada 2 días, o poder aplicarlo a ferries de mayores distancias, como los que tenemos, por ejemplo, desde la parte de Andalucía, desde Huelva a las Islas Canarias. Eso en cuanto al líquido, o sea, ya estamos acostumbrados. En cuanto al amoníaco, pues depende, podemos usarlo como portador y reformarlo a bordo. Es una tecnología que hay que verla. Alguna experiencia de alguna naviera va a tener alguno de estos barcos dentro de 2 o 3 años. Veremos su experiencia. No es algo que nosotros estemos empezando a analizar ahora, con lo cual ahí seremos seguidores y veremos qué se hace. En cuanto a utilizar el amoníaco ya como combustible directo, pues irá un poco después del análisis también de ver cómo se utiliza con el reformado, ¿no? El comprimido es una opción. Si el barco tenemos que adaptar los motores, por ejemplo, para que acepten mezclas de hidrógeno, podemos subir hidrógeno comprimido a bordo con cierta pérdida de capacidad de carga por esos racks o containers que subamos con ese hidrógeno comprimido, pero es una opción viable para las primeras pruebas y para los primeros recorridos, quizás, por ejemplo, para el uso de motores auxiliares, un poco más obvio que para motores de navegación principal que consumen bastante más Claro, cantidad de por ahí lo combustible. ves más como prueba, ¿no? Más Sí, parece entender que la tecnología y... sí, correcto, parece que inicialmente sí. Y en cuanto a los portadores, pues la verdad es que los portadores orgánicos, al fin y al cabo, es un líquido en estado líquido a presión normal y temperatura ambiente, con lo cual transportar el hidrógeno de esa forma sí que nos permite también tener una experiencia en los depósitos de combustibles líquidos que igualmente tenemos en nuestros ferries y que si nuestro ferry tiene depósito de combustible líquido y depósito de GNL, digamos que algunos de los depósitos de líquido podríamos dedicarlos para Ah, portar claro. este líquido portador a temperatura ambiente, como digo, son depósitos acostumbrados a derivados del petróleo, podrían ser útiles y hacer el reformado a bordo del barco y utilizar directamente el hidrógeno sin tener que incrementar el espacio con nuevos depósitos, ya sean de hidrógeno comprimido o hidrógeno líquido. Con lo cual sí que es una tecnología en la cual estamos empezando a analizar y a tomar los primeros contactos pues para conocer un poquito más allá, puesto que algún gran proyecto hay para almacenaje de este tipo de líquidos portadores en Alemania y algún proyecto en España pretendiendo generar hidrógeno y transportándolo en barco desde el norte de España a países nórdicos, pero aún no tenemos una experiencia con un volumen interesante como para ver el sistema completo. Pero sí que tenemos el ojo puesto en esta tecnología por esa casuística que te acabo de comentar. Todos los ferries que tenemos son de motores duales, con lo cual, aunque no utilicemos combustible líquido o derivado del petróleo de forma habitual,
tenemos depósitos a bordo que permitirían llevar este líquido portador orgánico. Y esa, Javier, la siguiente pregunta, que en el futuro, ¿crees que se va a apostar más por pila de combustible o por quizá combustión de hidrógeno puro? La combustión del hidrógeno puro permite en motores actuales que ya están preparados para el gas natural hacer mezclas de unos porcentajes que parece que van a ser claramente de 2 dígitos, ¿vale? Con lo cual son unas mezclas de un gas descarbonizado 100% que mezclado con otro gas, como es el gas natural, que ya tiene unas reducciones importantes, entre el 25 y el 30%, nos pueda llevar claramente en 2030 a esos objetivos de menos del 40%. No está nada mal para ser un sector tan complejo como el naviero y con un equipamiento y unos barcos, como acabamos de decir, que no los cambias cada 10 años. Con lo cual, el tema del motor de combustión y el uso en combustión parece que va a ser el recorrido de navieras que hayan apostado más por el gas natural como nosotros en estos primeros años. El tema de las pilas depende de la evolución. O sea, no hay pilas todavía en mercado o demostrativas siquiera, ni de un 10%, te diría yo, de la potencia que requieren los motores de propulsión de los ferries. Con lo cual, ahí tenemos que ir un poco con los pies de plomo y empezar a ver cómo funciona la experiencia. Como te digo o te he dicho antes, quizás iniciando las pruebas con un motor de auxiliar de 1 megavatio de potencia, viendo cómo funciona, viendo el repostaje a bordo del hidrógeno, el comportamiento, el repostaje y el búnker desde los puertos, cómo funciona todo, para luego ya ir dimensionando a motores o a potencias mayores, en este caso a pilas de combustible. Claro, al final vosotros hacéis unas inversiones, lo que comentábamos antes, ¿no? A 20, 30 años vista. Entonces, lo que dices, tenemos que estar preparados para lo que venga. Es decir, puede ser que sea el hidrógeno, puede ser que sea el amoníaco, pero al mismo tiempo tenemos que ir con pies de plomo porque son inversiones muy grandes, ¿no? Y ahora voy a llevar la conversación hacia otro punto que bueno, también lo comentábamos anteriormente, que es el tema de los puertos, del hidrógeno, la disponibilidad del combustible. Porque, por ejemplo, antes en el episodio comentábamos cosas de, por ejemplo, portacontenedores, que son los que quizás más difícil lo tengan, ya no solo por lo grandes que son, las necesidades de almacenamiento o de potencia, sino porque también, bueno, pues van variando de puertos, no tienen una ruta tan fija como la que pueda ser un ferry, ¿no? En vuestro caso quizás eso sea un poco más asequible, quiero decir, si tenéis una ruta Barcelona-Baleares o sur de España, Canarias, pues bueno, más o menos habría que interaccionar con esos dos puertos de, oye, vamos a poner aquí una infraestructura del hidrógeno y continuemos. ¿Habéis empezado ya a notar cierto interés por parte de las autoridades portuarias en promover este tipo de iniciativas? ¿Todavía son un poco más reticentes, desconocedoras? ¿O quizás son proyectos que ya pueda empezar a vislumbrarse algo? Hay mucho interés en los puertos, en este combustible. Se demuestra, por ejemplo, en puertos líderes como puede ser el puerto de Valencia, como puede ser el puerto de Barcelona. El puerto de Valencia ya tiene un proyecto único en Europa para uso del hidrógeno en maquinaria portuaria, el H2 Ports, que entrará en funcionamiento y en pruebas a final de este año. Con lo cual ya sabrán lo que es el hidrógeno en el puerto, cómo llega hidrógeno, cómo se comprime en una estación, una hidrogenera portátil que irá cada día a repostar una de las dos máquinas en el proyecto, con lo cual ya tienen avanzado y han querido apostar por este tipo de proyectos y combustible. El puerto de Barcelona ha parecido. Al final, los puertos tienen objetivos de descarbonización potentes. En el caso del puerto de Valencia, por ejemplo, descarbonizarse como puerto en sus usos en el año 2030, no tanto obviamente en los usuarios como nosotros, que somos los barcos, claro, y somos más complejos de descarbonizarnos. Un poquito más. Un poquito más en el año 2030, pero sí que hay mucho interés y eso ayudará, ese interés global que existe, a que quizás lo tengamos un poquito más fácil que lo tuvimos con el gas natural licuado. Como solo apostamos nosotros por él, y en la actualidad en España continuamos siendo los únicos, es cierto que cuando vas a un puerto a contar que tu buque funciona a gas natural licuado y que necesitas que lleguen cisternas con un líquido criogénico a menos 162 y que hay que conectar unas mangueras con unos procedimientos de seguridad y que esto
en el norte de Europa ya se lleva haciendo hace 10 años y que todo funciona de maravilla. Como apareces nuevo con ese combustible nuevo en un puerto, pues todos dicen, bueno, está bien, pero vamos a conocerlo perfectamente, vamos a hacer los estudios obviamente de seguridad, de riesgo, ¿vale? Y siempre Claro. ponen mucha atención al procedimiento porque como eres el único que va a pedirlo y en muchos de ellos han sido casi el primero, actualmente repostamos en cerca de unos 10 puertos, pero hasta hace prácticamente 2 años empezamos con el primero, el segundo, ¿vale? Con lo cual la introducción del gas natural licuado la hemos hecho nosotros y siempre en parte colaborando, y han estado muy colaborativos los puertos, pero siempre enseñando un poco nosotros las experiencias que íbamos ganando en otros puertos inicialmente. El tema del hidrógeno, como todos los puertos y todos los sectores se han apuntado a esto del hidrógeno, pues parece que va a ser más fácil, digamos, esa presentación del nuevo combustible a los puertos y que se lo vean atractivo y que sean muy activos. Ya lo eran, pero siempre un poco más receptivos a la información que nosotros les íbamos indicando, pero que sean un poco más activos y deseosos de que esa introducción de ese combustible sea rápida, ¿no? En cada uno de los puertos. Es que además aquí voy a aprovechar, porque tú además eres bueno, experto profesional en el campo de la energía distribuida y de las comunidades energéticas, si no me equivoco, ¿verdad, Javier? Sí, soy cofundador de Sapiens Energía, que hemos instalado ya a principios de año 6 comunidades energéticas en la Comunidad Valenciana. ¿Y no ves que puede haber un interés enorme por parte de los puertos? Porque podrían pasar a ser, o llámale comunidades, llámale hubs, llámale valles, ya no solo del hidrógeno, sino energéticos en su conjunto, ¿no? Sí, los puertos, además del hidrógeno, que estamos hablando del hidrógeno para el sector naviero, pensemos que los puertos van a tener que electrificarse, o parece que va a haber una exigencia y una regulación para electrificar la conexión de los buques cuando estén amarrados en puerto, salvo que con el buque obviamente estés utilizando un combustible descarbonizado, ¿vale? Esa regulación, que es incipiente en una directiva del año 2014, que está en revisionado en el 21, como casi todas las directivas sobre energía y medio ambiente en Europa, para cumplir estos nuevos objetivos de la reducción del 55% de CO2 que nos han marcado los diputados europeos. Entonces, los puertos tienen un gran reto de hacer llegar suficiente electrificación para electrificar y dar suministro durante 1 hora, hora y media para ferries de corta estancia como nosotros, 8 y 10 horas de estancia para cruceros que te solicitan de 10 a 14 megavatios de potencia cada uno, y Solo para en puerto. 10, en 14 puerto. megavatios en Sí, puerto. sí, sí. Un crucero, cuando está atracado el crucero y tiene que tener todo su hotel, todos sus camarotes encendidos o a requerimiento de sus clientes, necesitan de esa potencia para funcionar. Cuando se exija en un futuro la conexión eléctrica, que actualmente solo es muy incipiente en algunos puertos del norte de Europa, van a tener que ser un valle energético porque les llegue un suministro eléctrico muy potente para cumplir con esos futuros requerimientos para cierta tipología de barcos, o ya veremos con qué escala temporal para la totalidad, y a la vez los barcos se pueden conectar a electricidad cuando están atracados, pero luego tienen que navegar, y para eso hablamos del hidrógeno, hablamos del gas natural licuado o gases sintéticos. Introduzco uno de los que me has preguntado al principio, ¿vale? Porque una de las vías iniciales, y antes de entrar con el hidrógeno, puede ser el gas sintético o el biometano, ¿vale? Porque es un gas homólogo al gas natural que ya estamos utilizando. Con lo cual, lo dicho, el camino a los puertos es increíble, o sea, serán valles energéticos completos porque van a consumir o va a pasar más energía, muchísima más por ellos de la que actualmente pasa, ya sea por las conexiones directas o por el repostaje y búnker de este tipo de combustibles descarbonizados como el hidrógeno. Hazte la idea, y lo has preguntado antes, que nuestras rutas son short shipping, hacemos rutas cortas de ida y vuelta en el día o un par de días, con lo cual, como has comentado tú, es viable, ¿no?, la incorporación de suministro, o somos más fáciles de empezar con este tipo de combustible frente a un portacontenedores que empieza una ruta en Singapur y que se pasa navegando 80 días sin repostar.
De que hecho, se encuentra el canal obstruido. Sí, encima de eso. Fuerte que hay barcos de repostaje que para los que se les acabara el combustible se abarloan y les pueden repostar en alta mar, afortunadamente. Imaginaos con un coche eléctrico que te quedes, o un barquito eléctrico, que todavía no hay repostaje en alta mar. El repostaje búnker en alta mar con gabarras es muy habitual, pero seguro que un montón de los 300 barcos allí tuvieron que tener ese repostaje para garantizar el combustible Es ante que los si 7 o dices 8 días de que, espera. claro, o sea, estos eran portacontenedores, pero si ya decías antes de un crucero 10-14 megavatios en parado, pues un Sí, en barco consumirá propulsión también lo suyo, estando allí. 40 megavatios en navegación Joder, perfectamente, Madre mía, un madre crucero mía. medio. me ha pasado. Pero a lo que te quería contar, los portacontenedores se pasan 80 días de ruta sin repostar, porque quieren cruzarse medio mundo, llegando desde el origen a destino sin perder tiempo en puertos intermedios donde no tienen que hacer intercambio de contenedores. Digamos que el líder en gas natural licuado de portacontenedores, CMA CGM, ha contratado con su proveedor de gas natural barcazas que le repostan 18.000 metros cúbicos de gas natural licuado, garantizando cerca de esos 80 días de navegación. Pero ha tenido que contratar una en Singapur y una en Francia, en Marsella. O sea, si no tiene esas dos barcazas, dos únicas en el mundo con tanta capacidad de suministrar gas natural licuado, no podría haber hecho las construcciones de estos nuevos portacontenedores con gas natural licuado. Y esos portacontenedores deben salir de Singapur, donde les repostan, y cuando llegan a Europa y van a dar la vuelta o continuar su circuito, tienen que volver a repostar, pero no les pueden cambiar de ruta marítima mundial, porque o contratan mover esa barcaza de búnker a otro puerto de forma definitiva, porque cambian todos los contenedores que están Claro. repostando GNL. O sea, es mucho más complicada la logística de repostaje. Nosotros, como decías, al ser rutas cortas de nuestros ferries, sí que es más fácil la incorporación ya del GNL que hemos apostado por él, o en un futuro, si sale bien el análisis y las pruebas, pues del hidrógeno. Y Javier, ya lo has dejado caer un poco antes con respecto a la Organización Marítima Internacional. ¿Crees que podrá cumplir los objetivos de descarbonizar un 70% las emisiones allá por 2050? Quedan... ¿Cuál es tu previsión? Sí, mi previsión es que yo creo que sí, por conforme las cosas se están acelerando. Creo que estamos en emergencia climática, que todos los sectores tenemos que apostar por ello, que sectores quizás un poco más fáciles de descarbonizar empiezan a apostar por ello. Ahora vamos a ver pues, la nueva ley de cambio climático nacional, que parece que ya ha aprobado definitivamente lo de que no se puedan comprar coches de combustión en 2040. Acordaos hace solamente un año y medio, cuando aquello parece que se filtró en prensa, parece que estábamos todos locos, ¿vale? Hay países en Europa que han apostado porque sea en 2035 y ahora, pasado un año, se aprueba y absolutamente parece que no está habiendo ningún rechazo, ¿no? O muy público en el sector. Creo que las cosas están yendo aceleradas en el compromiso climático, no van a ser fáciles, tenemos que hacerlo competitivo para que obviamente ni se destruya empleo ni quiebre en ciertos sectores porque no se puedan adaptar. Pero creo que con la exponencial de aceleración de proyectos y de motivación y de necesidad o de mercados y regulación que te lo van a exigir, yo creo que para el 2050 puede ser un objetivo cumplible. Si ahora me dices cómo, en el año 2021 no te sé decir cómo todavía, pero Ya, con los ya. años que quedan por delante y un poco lo que veo, yo creo que sí que será posible. Quiero ser positivo. Bien, bien. Y bueno, ya Javier, por último, y como siempre hacemos con nuestros invitados, nos gustaría que nos contases ya un lado más personal tuyo con respecto al hidrógeno. Es decir, ¿qué le ves o qué le has visto para dedicarte profesionalmente, incluso si, quizás personalmente, en este campo? Pues lo que le he visto es una apuesta, llevo más o menos un año y medio aproximadamente analizando claramente el hidrógeno. Llevo un par de años más con, por ejemplo, el biometano, que no era el tema de hoy, pero el biometano es un Aquí gas todo vale. Sí, ya, sí. ya existente y viable en la actualidad, ¿vale? Pero lo que he visto es una apuesta global, he visto una
una flexibilidad del combustible que se puede generar con ese excedente de renovables que todo apunta que vamos a tener con los planes de incorporación de energías renovables tanto en nuestro país como en toda Europa, veo que podemos darle un uso directo del uso de combustible como, digamos que utilizarlo en el power to gas para almacenarlo en la red gasista y utilizarse de otra forma o en otros consumos finales. Veo una apuesta clara por configurar hidroductos en los ramales más importantes de Europa y veo que al final muchos sectores y muchos fabricantes, ya sean de vehículos ligeros, pesados, sector naviero, pero también sector de aerificación, parece que y grandes players y grandes compañías energéticas están apostando por esto. Creo que un poco más allá de la promesa de los fondos de recuperación. Yo quiero pensar que esto ya un poquito más allá de junio del 26, que es cuando se acabará de justificar el último euro que se haya presentado en un proyecto, que el que no lo justifique ya no lo recibirá. Quiero apostar en que, aunque esto nos va a ayudar para acelerar, en que esto va a poder ser una apuesta de futuro por, como digo, toda la cantidad de sectores y empresas que están metidas en ello. Y luego, que siempre es bueno tener una alternativa. Creo que no tenemos que poner todos los huevos en la misma cesta. Creo que la electrificación de las baterías de litio está muy bien. Yo actualmente soy usuario de vehículo eléctrico, soy usuario de fotovoltaica en mi casa, de batería para jugar al tema del precio de la energía e intentar optimizar y autoconsumir más o menos el 90% de la electricidad que utilizo en mi casa, coche eléctrico incluido. Le das a todo. Sí, pero creo que una segunda tecnología debe ser necesaria. Creo que una segunda tecnología debe ser necesaria porque apostarlo todo a una, creo que la historia nos ha reflejado que nunca es bueno. Con lo cual creo que esa segunda tecnología, en este caso gasista, con uso gasista, pero sobre todo para luego uso eléctrico con esas pilas de combustible u otros usos, creo que vale la pena apostar por ello, por lo menos para tener trabajo asegurado en los próximos años. Y Por lo bueno, que y nos esa conviene a inquietud, nosotros, ¿eh? sí, y esa inquietud un poco de estar un poco con las novedades y siempre apostando por la descarbonización. Perfecto, pues sí, la verdad que refrendamos todo lo que dices. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta. El hidrógeno viene a complementar a la electrificación, no a sustituirla ni mucho menos. Y que aquí el objetivo es 2050, no hay otra cosa. Bueno, pues Javier, yo creo que hasta aquí son todas las preguntas que teníamos preparadas para ti hoy. Muchísimas gracias por resolverlas tan bien. Y por, bueno, pues dedicar tu tiempo y tu conocimiento y traerlo al podcast del hidrógeno. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación y por haber compartido este momento muy interesante dentro de un año crítico, digamos, para el despegue y la puesta definitiva. Ahora, una vez que parece que empezamos a despegar ya de este momento crítico del coronavirus que hemos pasado, que por fin creo que podemos poner el 95% de nuestra atención en esto de la emergencia climática, que es el siguiente virus y mucho mayor que nos espera un poco a todos a la vuelta de la esquina. Totalmente. Pues mucha suerte a ti, mucha suerte a Balearia y de nuevo muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Javier Cervera, el cual nos ha compartido su experiencia en el sector y nos ha comentado datos muy interesantes. Esperemos que os haya gustado a todos y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.